Senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, buenos días, bienvenida a 6 AMW. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo cariñoso para ti, el equipo y, por supuesto, todos los oyentes. Representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, bienvenido. Buenos días, Julio, a ti, a tu equipo de trabajo, a este nuevo espacio, qué rico escucharlos acá, y a la doctora Paloma y a todos los oyentes. Senadora Paloma, ¿cómo ve usted en la Corte esta discusión? Sobre todo por una preocupación que hay, aunque ya repartieron el tiempo que se pueda tomar. ¿Cómo observa usted los distintos escenarios de la emergencia económica en la Corte? Bueno, Julio, nosotros presentamos esa demanda y hemos pedido la suspensión provisional de la reforma tributaria porque es una atrocidad para Colombia. Es decir, este país ya tiene la tasa de tributación más alta de todos los países ricos, que son los de la OCDE. Los empresarios colombianos no dan más, pero además me parece que aquí es muy claro que el gobierno pues está mintiendo. Aquí no hay un hecho grave e imprevisto que justifique una emergencia económica. Todo lo contrario, lo que ha habido es la dilapidación por parte del gobierno en contratos de prestación de servicios, en embajadas, en consulados. 23.000 millones se ha gastado el presidente Petro en sus viajes. La primera dama tiene que tener hasta masajista. Y entonces dicen, métale la mano al bolsillo a los colombianos. Pero no solamente nos la están metiendo con esta reforma tributaria, sino con las deudas que el gobierno Petro nos acaba de meter. Ya son 2 emisiones, acaba de hacer una de la más grande emisión de bonos en la historia de Colombia, con unas tasas de interés que es un pagadiario, es una tasa de usura para las naciones, 3 veces lo que pagaba el gobierno Duque por la misma plata. Es decir, el gobierno Petro no tiene límites en torno a la manera de gastar y después que todos los colombianos paguemos para que puedan seguir dilapidando la plata. Porque si usted mira las cosas, Julio, no han hecho ni autopistas porque no les gustan, que porque son para ricos, ni las vías terciarias. No han crecido en los subsidios al adulto mayor, que de hecho han bajado 23.000 adultos mayores que no les están pagando. Están quebrando la economía colombiana y realmente se gastan la plata es en pura politiquería. Representante Ocampo, pues por supuesto lo que hay de fondo aquí es un malestar del presidente Gustavo Petro con una decisión que tomó el Congreso de la República y fue no aprobar la ley de financiamiento con la que se quería buscar un número importante de recursos, una cifra de plata para el financiamiento del presupuesto. ¿Esto no le parece a usted que está generando también un precedente que es lamentable y es que cada vez que el Congreso le niegue algo a un gobierno de turno, entonces toca declarar una emergencia y meter al país en esta clase de debates? Bueno, yo no concuerdo con esa afirmación por varias cosas. Lo primero es que el presupuesto para el año 2026 lo aprobó el Congreso de la República, las comisiones económicas, con la salvedad de hablar de que iban entre la fuente de financiación, la ley de financiamiento. Y es la primera en la historia que entonces el Congreso dice, una de las fuentes de financiación del presupuesto será la ley de financiamiento, y luego cuando hay que votar la ley de financiamiento, entonces cogen y le volean tijera al gobierno, se la hunden para negar lo que el mismo Congreso había dicho. Entonces lo que pasó fue que unas mayorías en las comisiones económicas del Senado sabotearon el presupuesto del gobierno y sabotearon a Colombia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos gastos inflexibles que siguen creciendo. Esos gastos son en educación, en salud, todo el gasto de funcionamiento que representa el país ha subido. Entonces los gastos crecen por encima de los ingresos. Y eso es un problema estructural que viene teniendo Colombia desde hace más de 12 años. Por eso la deuda se ha disparado específicamente desde el año 2000 para la fecha a valores incalculables. De hecho, el presidente que ha bajado la deuda es Petro. Cuando llegó estaba en el 63%, 62% del PIB, la bajó al 59%, entre 59 y 57% según las fuentes. Pero esto no es un resabio, el problema es que el Congreso le incumple al país. Entonces acá no podemos decirle al Congreso y decirle, bravo Senado, bravo Comisión Económica del Senado, ustedes dijeron que iban a hacer una ley de financiamiento y luego no la hacen. Como los gastos crecen y el país no obtiene los ingresos necesarios, pues le toca a este gobierno hacer una emergencia económica para poder cubrir los gastos. No podemos, por gusto de unos grupos políticos que quieren ver al gobierno del presidente Petro mal, castigar a todos los colombianos. Pues hay que tomar medidas en el asunto, y eso fue lo que le tocó hacer al gobierno, una medida que está en la Constitución,
tiene que tomar decisiones. Sí, senadora Paloma, el ponente del estudio de este decreto de emergencia es Carlos Camargo, cuya elección fue un poco cuestionada por un supuesto clientelismo. ¿Usted confía en su independencia? Yo confío en la Corte Constitucional. Vea, yo creo que las instituciones colombianas han salvado a Colombia. Este gobierno no es que no haya querido convertirnos en Venezuela, es que la institucionalidad, las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Congreso de Colombia han estado prestos a detener todos los abusos de este gobierno. Es que imagínense un gobierno que nos crece la deuda, que nos pone a pagar tasa de usura, que emite y emite deuda sin ningún control, por una autorización que yo siempre critiqué, porque es que uno cómo le da una autorización de esos montos, y decían, no, es que eso es lo usual. Ahora quieren nacionalizar los fondos de pensiones. Esto está produciendo una caída dramática del precio del dólar. Imagínense los exportadores colombianos cómo están. Afortunadamente ya no tenemos la cosecha de café, pero imagínense lo que va a pasar con las flores, que ya simplemente se vuelven insostenibles, lo que va a pasar con el banano, con todos los productos de exportación colombianos. Gustavo Petro va a destruir el sector exportador de este país. Nosotros aquí tenemos que ser muy serios. La Corte Constitucional tiene que hacer respetar a los colombianos. Representante, usted decía hace un momento, a propósito de las deudas del país, que este gobierno ha logrado bajarlas. Sin embargo, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda tomó un crédito por casi 5.000 millones de dólares con una tasa del 5,93%. Hace 5 años, el gobierno del presidente Duque tomó una tasa prácticamente igual en las cifras, 5.000 millones de dólares, pero con una tasa que era a la mitad, del 2,35%. ¿No será que lo que más bien está haciendo este gobierno es endeudar a los colombianos de una manera brutal? Hombre, disculpe, nosotros digamos, este gobierno y todos digamos los gobiernos de hace varios años, hay que decir la verdad al país. Yo lamento, digamos, que se ponga el estilo. De cada 100 pesos de que recogemos en impuestos, pagamos 23 en intereses de la deuda, de que llegamos a este gobierno. Sí, este país de cada 100 pesos solo invierte 16, así nos lo entregó el Centro Democrático. Desde el año 2000, cuando el Centro Democrático arranca a manejar el país, sube estrendosamente la deuda, el funcionamiento y la inversión baja en Colombia. Entonces, no es verdad. Es decir, nosotros estamos pagando eso. Lo que pasa, que una ley de financiamiento es lo que hay que hacerse. Colombia necesita una reforma estructural de sus recursos. Yo no puedo compartir lo que dice la senadora Paloma, porque primero, ellos decían que en nuestro gobierno el dólar se iba a disparar a 10.000. Entonces, que eso iba a ser muy malo. Hoy que está a 3.700, dice que es otro problema. No, hay cosas, en la economía no se puede mirar así. Resulta que hoy nuestra balanza con Estados Unidos es negativa, por ejemplo. Hoy nosotros importamos la mayor cantidad de comida que producimos en Colombia, y el esfuerzo de este gobierno ha sido lo contrario, ha sido subir las exportaciones. Por eso es primera vez en muchos años que en renglón de exportaciones diferentes al petróleo sube en Colombia. El mundo está destacando cómo somos, en esos países ricos que dice la doctora Paloma, la cuarta mejor economía, cómo el presidente Petro ha bajado el desempleo, cómo ha formalizado más personas, cómo se han aumentado los empleos. No, nos va muy bien económicamente. A pesar que el Centro Democrático quisiera que nos fuese muy mal, y a los colombianos mal, nos está yendo muy bien. Y en el tema de que baje hoy el valor del dólar tiene también varias consideraciones. Es que muchos de los insumos, muchas de las maquinarias, muchas cosas se compran en dólares. Entonces, cuando baja también es bueno, ¿sí? Por nosotros adquirimos mucho. Si nosotros tenemos una balanza diferente, pues sería bueno. Entonces no hay que mentirle al país. Sí, lo tercero, quien dejó endeudado el país fue Duque. Nos dejó endeudados. Nosotros somos un país endeudado. Y lo que el presidente Petro ha hecho ha sido sobrevivir a los sabotajes de ese Congreso, que ha querido que a este país le vaya mal para poder fustigar y castigar la elección del pacto histórico del presidente Petro. Sí, por fortuna para el país, ellos no lo lograron. Y vamos adelante, vamos bien. Pues representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Campo, y candidata a la presidencia y senadora Paloma Valencia, muchas gracias por atendernos y quedamos pendientes del estudio de este decreto. Un feliz día.